¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos. Un placer. Gracias, como siempre, por la compañía. Colombia creció, su economía creció 0.3% anual en el segundo trimestre de este año. Ese crecimiento es, como les contábamos, año a año, pero si miramos la medición intertrimestral, hay una contracción del 1% en el segundo trimestre versus el primer trimestre. Son cifras que reflejan, por supuesto, el menor consumo de los hogares y una menor inversión. Ya vamos a entender, por supuesto, ese panorama de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es la expectativa ya para todo este año 2023. Vamos a invitarlos hoy a la charla con nuestro analista especial, invitado especial. Les presento a Julio César Romero. Él es economista jefe de Corfi Colombiana. Todos sean bienvenidos y bienvenido, Julio. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? Hola Gina, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros para explicar esos datos de crecimiento de la economía colombiana. ¿En qué contexto se dan o en qué contexto se da esa desaceleración en esta economía local? Gina, efectivamente estamos en un proceso de desaceleración de nuestra economía. No es un fenómeno exclusivo de Colombia. Realmente es algo que es sincronizado. Las economías desarrolladas, las economías emergentes están desacelerando su ritmo de crecimiento desde hace ya varios trimestres. Entonces, por el lado de la tendencia, no es una sorpresa. Sabíamos que en 2023 íbamos a tener un menor crecimiento que en años previos. Esto en un contexto de tasas de interés que están altas. Los bancos centrales han tenido que aumentar sus tasas de interés en el último año y medio de forma bastante importante. Eso, pues, con el objetivo de frenar una inflación galopante que afortunadamente viene cediendo, pero en Colombia todavía está en niveles altos. Entonces, ese es el contexto, un menor crecimiento que ya refleja claramente la política monetaria contractiva, especialmente en algunos rubros, y también, hay que decirlo, es una desaceleración en cierta forma, digamos, corrección de un ciclo que fue muy positivo después de los confinamientos. Habíamos tenido un crecimiento que uno podría llamar pues excesivo en algunos rubros y ahorita ya estamos viendo algunas correcciones. Claro, veníamos de ese rebote muy fuerte que vimos después de la pandemia. Recordemos un poquitico, antes de entrar en detalle, esas cifras a las que estábamos creciendo y, digamos, lo que se esperaría en términos anuales este año. Perfecto, entonces, recordemos que en el 2020, cuando empezó la pandemia, tuvimos que operar a media marcha en muchos sectores. La economía se contrajo poco más del 7%. 2021, con la llegada del proceso de vacunación, se empiezan a relajar los confinamientos, tenemos un crecimiento exuberante cercano al 11% en el 2021 y en el 2022 mantenemos ese buen ritmo de crecimiento con una tasa del 7,3% en 2022. Esto, como ustedes se fijan, caer cerca del 7% en 2020, pero crecer 11% en 2021, 7,3% en 2022, pues nos dejó con una economía que se recuperó por encima de los niveles que teníamos previos a la pandemia, principalmente por, pues digamos, por un comportamiento bastante importante en el gasto de los hogares. En el consumo privado fue el principal motor de la recuperación. Ahora, entrando en 2023, los crecimientos pues están reflejando una pérdida de ese motor de crecimiento, que es el consumo privado, y también, digamos, aquí quiero subrayar un tema preocupante, lo que está pasando con la inversión privada. La formación bruta de capital, particularmente la formación bruta de capital fijo, registró una contracción importante en el segundo trimestre y tampoco había tenido un buen desempeño en trimestres anteriores. Entonces, es el componente de la economía que no ha logrado volver a los niveles prepandemia. Todavía no logramos tener una inversión fija
en los niveles que teníamos en el 2019 y es algo a lo que hay que prestarle atención. Ya ahorita voy a entrar más en detalle sobre ese tema. No, de una vez, Julio, porque es que ese es el punto, digamos, más álgido, más importante, el que tiene el foco del análisis, la inversión privada. ¿Qué está sucediendo allí exactamente cuando entramos a detallar? Bueno, pues para contarle un poco a las personas que están viéndonos, entonces la economía creció solamente 0,3% en el segundo trimestre, esto comparado con el mismo periodo del 2022. Cuando uno mira la economía por el lado de la demanda, lo que encuentra es que la demanda interna, donde están hogares, empresas y gobierno, se desaceleró de forma importante, de hecho se contrajo 3,9% en términos anuales también. Desagregando esa contracción del 3,9%, encontramos que la formación bruta de capital o la inversión se contrajo a una tasa impresionante, 24% cayó la formación bruta de capital. Dentro de eso está la inversión fija, particularmente. ¿Qué es inversión fija? Compra de maquinaria y equipo, inversión en sectores como el de construcción, principalmente. Y aquí es, digamos, lo que venía mencionando. Una economía que no tiene inversión, digamos, veamos la inversión como una semilla para el crecimiento futuro. Si ya que estamos acumulando varios periodos con una inversión débil, estamos comprometiendo la capacidad de crecer en el mediano y largo plazo. Antes de la pandemia, podíamos hablar que nuestro país tenía una capacidad de tener un crecimiento económico alrededor del 3%, pero ya después de varios periodos con una inversión débil, estamos viendo que posiblemente el 3% ya no sea posible y eso pues tiene repercusiones sobre el mercado laboral, los indicadores sociales, que pues es algo que nosotros todos estamos interesados en que mejoren, pero para eso es necesario crecimiento económico y aquí pues el punto de atención es tenemos que hacer algo para reactivar la inversión privada principalmente. Privada, o sea, estamos hablando de hogares y empresas. Así es, Gina. En particular, cuando hablo de inversión, estoy hablando de empresas. Okay. La inversión pública, la que realiza el gobierno, esa, digamos, tiene alguna relación, pero pues digamos que realmente los llamados a liderar el proceso de inversión normalmente son el sector privado. El sector público contribuye, pero en el largo plazo realmente es la inversión privada la que uno quisiera que sea la que genere los réditos positivos sobre la economía, sobre la sociedad. Eso genera empleo, paga impuestos, genera crecimiento económico. Por el lado de los hogares sería el consumo que estamos viendo allí en las cifras recientes. Nos contabas que, bueno, en ese rebote de la pandemia pues fue el gran jalonador. ¿Qué estamos viendo actualmente? Estamos viendo algo muy interesante. A ver, nosotros estamos viendo que hay una recomposición en el gasto de los consumidores. Pongamos como punto de referencia al periodo prepandemia. Los consumidores gastábamos antes más en bienes durables, como electrodomésticos, vehículos, entre otros, y ahora han ganado participación en el consumo de los hogares los rubros de servicios y en particular lo que tiene que ver con entretenimiento, recreación y cultura son dentro del consumo de los hogares los rubros que más están creciendo, no solamente en el segundo trimestre, que son los datos que conocimos ayer, sino desde el 2021. En el acumulado del 21-22 y lo que va del 23, es impresionante lo que ha aumentado el gasto de los hogares en servicios de entretenimiento, cultura. Aquí también están pues, algunos servicios relacionados como el transporte, pues con viajes, salud, también es un componente que ha ganado algo de peso, pero sobre todo muy destacable el mayor gasto en servicios de recreación y cultura. En contravía, estamos viendo un agotamiento una dinámica más débil de sectores de bienes, como lo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el segundo trimestre vimos contracciones en el gasto en vestuario, en el gasto en muebles, que pues sí nos marcan un poco lo que yo mencioné al inicio de la entrevista, y es el contexto de tasas de interés altas sí está previniendo que los hogares sigan gastando en bienes que
pues normalmente se adquieren a través de deuda, como los bienes durables que menciono, muebles, vehículos, electrodomésticos. Ok, entonces sí ya se siente ese ajuste de las tasas de interés. Adelantándonos acá un poquitico en la entrevista, con estos recientes datos que muestran esa desaceleración, ¿ya podríamos estar pensando en reducción de tasas de interés del Banco de la República? Yo creo que es un gran dilema que tiene en este momento la Junta del Banco de la República. Ellos han hecho un trabajo bastante positivo digamos, en atenuar el ciclo económico para que sea una transición ordenada. La economía estaba creciendo a unas tasas, como lo mencioné previamente, insostenibles, exuberantes en el 21-22. Es saludable la desaceleración y creo que parte del trabajo del Banco de la República era esa desaceleración ordenada. El tema es que el Banco Central tiene que también tener en cuenta su objetivo constitucional, que es la estabilidad de precios, tener una inflación dentro de un rango que ellos definen entre el 2 y el 4%, pero el objetivo puntual es 3%. ¿En dónde está la inflación con datos de julio, que son los que salieron hace un par de semanas? Estamos con una inflación muy por encima de ese rango del 2 al 4%. Estamos con una inflación todavía en dos dígitos del 11,8%. Todavía hay un largo camino que recorrer en la convergencia hacia la meta de inflación. El banco yo creo que sí tiene algunos elementos para empezar a discutir posibles recortes. Como te digo, la inflación está cediendo, todavía le falta mucho, pero está cediendo. Y está el tema de la economía, el crecimiento. Nosotros en el equipo de investigaciones de Corfi Colombiana estábamos hace 6 meses, cuando estábamos viendo el 2023 apenas empezar, sabíamos que íbamos a tener una desaceleración importante, pero la verdad es que sobre todo los datos del segundo trimestre fueron peores de lo que anticipábamos hace 6 meses. Sobre todo preocupa, como ya lo dije, la inversión fija. Entonces yo creo que sí hay que pensar en que las condiciones hacia adelante podrían permitir pues el inicio del ciclo de recortes de tasas en Colombia. En otros países de América Latina ya hemos visto que los bancos centrales empezaron, en Chile y en Brasil recientemente. Antes habíamos visto también recortes en Costa Rica y Uruguay. O sea, estamos ya entrando en la tendencia regional latinoamericana de ciclos de recortes de tasas de interés. Colombia, según nuestras estimaciones, empezaría con ese ciclo de recorte de tasas en octubre de este año. En octubre de este año, bastante cerca. Bueno, hacemos una pausa, Julio, en este momento y venimos a hablar en el segundo segmento de qué se podría hacer en este momento para contrarrestar esa fuerte caída de la inversión privada en nuestro país. Hacemos la pausa y ya regresamos. Negativos. Lo positivo es servicios, muy alineado con lo que vimos de consumo de los hogares más hacia servicios. Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Economía al Día de Cable Noticias, hoy hablando de las cifras de crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre, 0.3% anual, pero intertrimestral una caída del 1%. Al interior de esto, bueno, analizando cuáles son las preocupaciones. Hoy nos está contando nuestro invitado Julio César Romero, economista jefe de Corfi Colombiana, la preocupación que hay tan grande con la inversión privada en nuestro país. En este punto, Julio, la pregunta es ¿qué se podría hacer para contrarrestar esas caídas que se están presentando allí en esta inversión? Gina, es una pregunta y es un desafío importante para el país, para tanto el gobierno como el sector privado, ver cómo reactivamos la inversión. Hay varios elementos, no todos tienen que ver con política económica. Yo voy a hacer un primer comentario general y es, al final las empresas, los emprendedores, las inversiones llegan donde hay confianza, donde uno pues quiere apostar a largo plazo. La verdad es que es un mensaje que de hecho quedó en un foro que hicimos recientemente en Corfi Colombiana. Los empresarios tienen una visión de largo plazo, no de gobierno en un país.
De todas formas, es clave en eso generar un entorno de confianza regulatoria, en seguridad jurídica y seguridad física. Esas condiciones van a hacer que las empresas vuelvan a tener un apetito y un interés por invertir en nuestro país. Ahora, ya medidas más específicas con las que uno puede pensar que se puede reactivar en los próximos trimestres la inversión. Digamos, por un lado tenemos el sector público, que pues ha sido muy comentado en medios de comunicación, cómo viene ejecutándose muy lento el presupuesto general de la Nación en el 2023. Entonces, por ahí hay una oportunidad de mejora, una forma en la que podríamos ver que ese presupuesto se irrigue al resto de la economía y genere más dinamismo y más crecimiento. Ahora, ¿qué factores adversos estamos viendo que todavía van a persistir, al menos en los próximos meses? Las tasas de interés altas, eso es un factor que, pues lo conversábamos ahorita, el banco podría empezar a recortar tasas en octubre, pero pues la transmisión de esos recortes de tasas, que además va a ser gradual, pues no se va a ver reflejado muy pronto. Entonces ahí, por ese lado, por ese factor de tasas de interés que empiecen a bajar, habría que tener, pues va a tomar más tiempo. Un factor que ha mejorado, ya estamos viendo que mejoró, son las condiciones financieras, particularmente las condiciones financieras y de costos. El 2022 tuvimos un choque de oferta muy importante a nivel mundial en los precios de las materias primas. Eso encareció pues los costos de las empresas a nivel global, y en Colombia pues también fue algo que se vio con mucha fuerza. Afortunadamente eso ya viene corrigiendo, las empresas están percibiendo unos menores costos de producción, y lo otro es la apreciación del dólar, la apreciación del peso, perdón, contra el dólar. La tasa de cambio estaba en niveles de 4.800, 5.000, incluso llegó a estar en 5.100 en noviembre del año pasado. Ahorita ya estamos con tasas de cambio alrededor de los 4.000 pesos, 4.100. Esa apreciación del peso es cercana al 20% y es positiva para la estructura de costos del sector privado. Creo que es insistir en el mensaje: ojo con las condiciones de inversión en el largo plazo. El tema de seguridad regulatoria y seguridad física es algo que nuestro país pues se ha caracterizado y se ha destacado positivamente en la región. No podemos perder ese activo que atrae inversión. Podríamos pensar ya en medidas sectoriales específicas, pero pues yo creo que con esto doy como un panorama muy general. General, ¿de qué se podría hacer para contrarrestar? Bueno, hablando de medidas específicas, miremos sectores, pero en términos generales esos datos de crecimiento del segundo trimestre, ¿en dónde hay preocupaciones? Recientemente conocimos cifras, por ejemplo, de la industria, del comercio, y bastante preocupación allí hay al respecto, Julio. Sí, Gina, en el panorama sectorial, la mayoría de sectores registraron crecimientos negativos en términos anuales en el segundo trimestre, donde, a ver, empezamos por lo positivo: administración pública, seguridad y defensa, que tiene que ver mucho con el sector público, creció a una tasa bastante importante, cercana al 15% anual en el segundo trimestre del año. Es bastante significativo y eso compensó el resto de sectores. Otro sector que viene teniendo un desempeño muy positivo es el de entretenimiento, servicios de recreación y entretenimiento, como para destacar en crecimientos altos. En contraste, hay sectores que vienen de capa caída, donde yo mencionaría construcción, industria manufacturera y comercio al por menor. Además, estos son sectores que emplean una gran cantidad de personas. Son sectores muy importantes para el empleo en nuestro país. Hay que tener, digamos, una lupa a mirar cómo hacemos para que esos sectores pues reboten al alza, porque ahí estaríamos también poniendo en riesgo el mercado laboral, que hasta ahora, afortunadamente, al menos las cifras de julio fueron positivas, pero no podemos pues no podemos confiarnos, porque si esos sectores intensivos en mano de obra pues están teniendo un desempeño tan desfavorable, eso tarde o temprano puede terminar trasladándose a una menor generación de empleo.
Y en general lo que estamos viendo en línea con lo que mencionamos en el primer bloque, una economía que se está orientando más hacia servicios que hacia bienes. Eso pues puede también tener que ver en que hay sectores de servicios como los de entretenimiento, transporte, entre otros, que podrían estar capturando más trabajadores respecto a antes de la pandemia. Entonces podríamos estar también por ese lado destacando ese efecto positivo de esa economía más hacia servicios. Ok. Con respecto a las cifras de desempleo, ¿por qué todavía no se refleja, digamos, esta desaceleración en esas cifras recientes? Hace muy poco el Banco de la República señalaba en un informe que son empleos, sobre todo, que se están generando en el sector informal. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, la verdad es que el estudio del Banco de la República da en el punto central de la discusión. No, en Colombia tenemos un tema de una informalidad muy alta. 60% de los ocupados están sin un contrato, digamos, están digamos, pagando seguridad social, salud y pensión, o sea, se consideran informales por ese concepto. Son personas que uno podría caracterizar de trabajadores por cuenta propia, que no, que digamos son muy vulnerables ante los ciclos económicos, entonces no es un empleo de calidad. Y ese pareciera que es lo que está explicando el crecimiento, o sea, que el mercado laboral como un todo no esté reflejando el menor crecimiento de la economía, pero pues es a costa de una informalidad más alta. Por ahí puede ser una razón de por qué el empleo y el crecimiento no están conectados hasta ahora. Lo otro es lo que ya mencionaba antes, y es quizás que estamos viendo una recomposición de los ocupados desde sectores como construcción, industria, comercio, que son pues buena parte de los ocupados en el país, pero el sector servicios puede estar absorbiendo también en buena medida alguna de esta fuerza laboral. Bueno, Julio, ya se nos va acabando el tiempo, pero recordemos qué proyectan ustedes en cuanto a crecimiento para todo el año 2023, cómo están esas expectativas para ya ir finalizando. Perfecto, Gina. Nosotros antes de la cifra del segundo trimestre estábamos esperando un crecimiento en 2023 del 1,6%. Como te dije previamente, el dato del segundo trimestre fue más flojo de lo que habíamos previsto cuando hicimos ese pronóstico del 1,6%. Por ahora no tenemos ya el dato definitivo. Lo que sí te puedo decir es que con los datos que teníamos para el segundo semestre previamente, nos daría un crecimiento más cercano al 1,2%. O sea, hay un sesgo a la baja importante, pero todavía estamos revisando, entonces ese 1,2 podría tener algunos ajustes. Bueno, esperaremos entonces esa proyección ya oficial para el 2023. Julio, se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por ese panorama, ayudarnos a entender qué viene sucediendo con la economía colombiana y en dónde están las mayores preocupaciones. Como siempre, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Gina, un saludo. Claro que sí, a Julio mil gracias, a ustedes también muchas gracias como siempre por la compañía. Recuerden seguirnos @cablenoticias, @GinaRamosTV y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés.